Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, chicos. Bueno, como ustedes habían pedido que les explique un poco más el PAE, vamos a ver el PAE con aplicación de la taxonomía Nanda, con el NOC y el NIC. Ustedes saben que el Nanda se maneja con, con 13 identificaciones. Bueno, vamos a ver. Primero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros tenemos que identificar, para hacer un plan de cuidados, primero la recolección de datos. ¿Se acuerdan? La recolección de datos, la fuente primaria, la fuente secundaria, los datos actuales, los datos históricos, ¿sí? Identificar los problemas reales y los problemas potenciales que pueda llegar a tener el paciente, que puedan ocurrir, y como resultado de la administración de la anestesia. Por ejemplo, ahora vamos a ver un plan de cuidados, un PAE, en un paciente que fue a cirugía y que vuelve de cirugía, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a ver? Ver la hoja. En este caso que estamos viendo, nosotros que tenemos que ver, recabar los datos antecedentes del paciente, los datos actuales, los datos más relevantes, los datos históricos, todos los datos del paciente y de las fuentes primarias y secundarias. La fuente primaria ya sabemos que es el paciente, y la fuente secundaria, bueno, laboratorio, análisis de sangre, de orina, electrocardiograma, todos esos datos son fuentes secundarias. Bueno, cuando el paciente viene de la sala de cirugía posoperado, nosotros vamos a recibir una serie de hojas, entre ellas la hoja de anestesia, ¿sí? Que es sumamente importante, qué se le administró al paciente durante la cirugía, si hubo complicaciones, si lo tuvieron que intubar, si tuvieron que hacer RCP. Todo esto viene como la historia clínica, unas hojitas que vienen de cirugía. Tenemos que saber qué anestesia se le dio, si fue una anestesia endovenosa, si fue una anestesia en la columna, una columna vertebral, ¿sí? Si fue una anestesia total o parcial, y qué tipo de anestesia. Entonces, el paciente, supongamos, viene de cirugía y nosotros tenemos que tener el resultado de la administración de la anestesia y de la intervención quirúrgica que se le hizo, ¿sí? ¿Y para qué queremos saber todo esto? ¿Por qué? Porque en esta hoja quirúrgica viene qué soluciones se le administró, si se le administró coloides, si se le administró solamente expansores del plasma, si se le administró unidades de sangre. Todo eso es sumamente importante. Bueno, ¿y cuáles son los objetivos de enfermería en el posoperatorio inmediato? El plan de cuidados, en este caso, como lo dije antes, va a ser en un posoperatorio. Pero así como el plan de cuidado vamos a hacer para todo tipo de pacientes, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a ver los objetivos de enfermería en el posoperatorio inmediato: es mantener la permeabilidad de las vías aéreas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el paciente, cuando viene de cirugía, viene dormido, si viene bajo los efectos todavía de la anestesia. Aunque hay una sala de recuperación de la anestesia, el paciente suele venir todavía bajo los efectos de la sedación y de la analgesia. Entonces nosotros tenemos que ver la permeabilidad de la vía aérea. ¿Por qué? Porque muchas veces la anestesia lo que produce es un hilio paralítico y produce un vómito. Si el paciente tiene un vómito y está dormido y además está en posición supina, el paciente se puede broncoaspirar y se muere, ¿sí? Se broncoaspira o se muere o queda con secuelas
neurológicas. O sea que miren qué importante es mantener la vía aérea permeable, diagnosticar y tratar todas las posibles complicaciones del postoperatorio. Nosotros sabemos que un paciente que viene de cirugía, la complicación inmediata puede ser el sangrado, ¿sí? Las hemorragias. ¿Por qué? Porque se abrió la sutura, bueno, por varias complicaciones, y una de esas posibles complicaciones es la hemorragia. Después, garantizar la seguridad del paciente, estabilizar las constantes vitales. ¿Cuáles son las constantes vitales? La frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la tensión arterial, ¿sí? Nosotros tenemos que saber, y para saber si están estables, nosotros tenemos que saber cuáles son los límites. Ustedes saben cuáles son los límites normales de la tensión arterial, de la frecuencia respiratoria, de la frecuencia cardíaca, el dolor, la escala del dolor, ¿sí? Y la saturación de oxígeno. Disipar la anestesia residual. Esto es lo que les decía antes, que la anestesia residual es lo que queda todavía en el paciente, y el paciente tiene que orinar. ¿Para qué? Para eliminar la anestesia y para despertarse. Proporcionar alivio del dolor. Para eso vamos a utilizar la escala del dolor, que es de 0 a 10. En una escala del 0 al 10, ¿cuánto tiene de dolor? ¿Sí? Y tranquilizar emocionalmente al paciente, a la familia. ¿Y para qué? Para reducir la ansiedad, ¿sí? Nosotros ni bien recibimos al paciente, la familia va a estar ansiosa, quiere saber cómo está, cómo salió, si le duele, no le duele. Bueno, nosotros somos los encargados de dar contención emocional, no solamente al enfermo, sino también a la familia, para reducir el estrés y la ansiedad. Bueno, ¿qué más? Vamos a reunir todos los datos referentes al estado postoperatorio del paciente. ¿Para qué? Para analizarlos y llegar a un diagnóstico. ¿Para qué me sirve a mí reunir los datos? Los datos actuales, datos históricos, datos del paciente. ¿Para qué? Para llegar después a un diagnóstico. Si yo no reúno los datos bien, todo lo demás me va a salir mal. ¿Se entiende? Porque lo primordial es la observación, la recabación de datos para hacer un buen diagnóstico. Entonces, en esta etapa de la valoración, reunimos todos los datos referentes al estado postoperatorio, en este caso, porque es un postoperatorio, del paciente. Lo analizamos, ¿y para qué? Para llegar a un diagnóstico que sea eficaz y a las intervenciones que sean adecuadas para este paciente. Y después identificar las necesidades del paciente con base en el principio de que primero es salvar su vida y estabilizarlo hemodinámicamente. ¿Qué es estabilizar hemodinámicamente? Que tenga los parámetros vitales dentro de los límites normales, ¿sí? Eso es estabilizar al paciente hemodinámicamente. Después, los datos los vamos a elegir por dominio. El NANDA, eso es lo que les quería decir antes que no me salía. Bueno, el NANDA está dividido en 13 dominios, ¿sí? Entonces nosotros vamos a agrupar los diagnósticos, los datos, mejor dicho, vamos a agrupar todos esos datos que ya recabamos y los agrupamos de acuerdo a la especialidad y elegimos un diagnóstico por dominio. Ustedes tienen el NANDA, que está subido al Classroom, y van a ver que dominio 1 es promoción de la salud. ¿Qué quiere decir? Que es solamente para este dominio me sirve a mí para atención primaria de la salud. No. ¿Por qué? Porque el proceso de atención de enfermería nosotros lo podemos hacer al individuo, a la familia y a la comunidad. Y dependiendo de a quién sea, lo vamos a adecuar, ¿sí? Al proceso de atención de enfermería, al plan de cuidados, ¿sí? Vamos a adecuar ya sea al individuo, al sujeto de atención, a la familia o a la comunidad. En este caso, bueno,
Dominio 1, promoción de la salud, datos que influyen en el bienestar o normalidad de las funciones a fin de mantener el control y fomentar el buen funcionamiento. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Como les dije en este caso, en este ejemplo, esto es un ejemplo, el paciente posoperado inmediato. ¿Qué vamos a tener en cuenta cuando tomamos los datos? Vamos a tener en cuenta la edad del paciente, ¿sí? El sexo, si es hombre o es mujer, la edad, si es un adulto joven, si es un adulto mayor, si es un adulto de mediana edad, a qué grupo etario corresponde, ¿sí? El peso, ¿sí?, del paciente que está posoperado, el RAM, esto es una escala que se utiliza para saber la escala de la sedación, analgesia y dolor. Los antecedentes patológicos que pudiera tener este paciente, por eso depende de la edad, los antecedentes patológicos que pueda llegar a complicar una cirugía, ¿sí? O puede llegar a complicar, por ejemplo, que no sea una cirugía, pero es un EPOC. Y este EPOC, este paciente que tiene un EPOC, se agarra una neumonía, vamos a decir. Entonces es una complicación sobreagregado a su patología que ya tenía de base. En este caso, bueno, vamos a ver los antecedentes patológicos que pueda llegar a tener el paciente. ¿Cuáles pueden ser? Puede ser un paciente diabético, un paciente con insuficiencia renal, un paciente con alteraciones de la respiración porque es un EPOC, ¿sí? Entonces, esos antecedentes patológicos van a influir en el paciente y lo van a diferenciar. Y después el tipo de anestesia, el tiempo que estuvo anestesiado, qué tipo de cirugía, no es lo mismo una cirugía de apéndice que una cirugía de corazón a cielo abierto, ¿no? Por eso tenemos que saber el tipo de anestesia y el tiempo que transcurrió en la sala de cirugía. Bueno, esto ahora vamos al dominio 2 del NANDA. Dominio 2 es nutrición. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué actividades que entra dentro de este dominio 2 del NANDA? En nutrición entra actividad de ingerir, asimilar y usar los nutrientes a fin de mantener y reparar los tejidos, producir energía, la ingestión, la digestión, absorción, el metabolismo y la hidratación. En el dominio 2, entonces, del NANDA entraría nutrición. Ustedes hasta ahora vieron las 14 necesidades de Virginia Henderson en primer año. Ahora nosotros empezamos a ver el NANDA con sus 13 dominios, ¿sí? Y en estos 13 dominios están abarcados todos los diagnósticos de enfermería, ¿sí? Bueno, entonces, en el dominio 2 tenemos nutrición, que ingresa todo esto, más piel y mucosas, tolerancia oral, qué tipo de dieta. Acá NPO es nada por vía oral, cómo está el abdomen, si nosotros palpamos, si está endurecido, si está inflamado, si hay ruidos hidroaéreos, porque tenemos que auscultar para saber si hay ruidos hidroaéreos, ¿sí? RHA, ruidos hidroaéreos. Tenemos que observar el abdomen, si fue una cirugía de abdomen, si viene con un drenaje, si tiene una colostomía, una iliostomía, una ostomía, ¿de qué es? ¿Es del ilio? Entonces es una iliostomía. ¿Es de colon? Entonces es una colostomía. ¿Es de vejiga? ¿Dónde tiene la ostomía? Ostomía es el abocamiento de un órgano al exterior. Y de acuerdo de qué órgano va a tomar el nombre, ¿sí?
Bueno, miren todo lo que tenemos que observar nosotros en un paciente que, por ejemplo, en este caso, viene de cirugía. Ver la piel y las mucosas, cómo está, si está hidratado, si está deshidratado, cuánto líquido perdió, perdió sangre, perdió líquido. Todo eso nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Le van a poner tolerancia oral? ¿Le van a poner dieta? ¿O nada por vía oral? ¿Sí? Después tenemos dominio 3. El dominio 3 del NANDA, es eliminación. Ahí tenemos secreción y excreción de los productos corporales de desecho. La eliminación, ¿sí? Secreción y excreción de los productos corporales de desecho. Tenemos pérdidas insensibles, balance hidroelectrolítico, sistema urinario, sistema gastrointestinal, sistema intergumentario y sistema pulmonar. Entonces, acá nosotros tenemos que ver qué pasa con el paciente. ¿Tiene una micción espontánea? ¿Orina normalmente? ¿Yo le puedo llevar el orinal o la chata? ¿Y va a orinar bien? ¿Tiene disuria? ¿Qué es la disuria? Es el ardor al orinar. ¿Tiene edemas? ¿Tiene incontinencia urinaria? ¿Tiene un catéter vesical? ¿Tiene una sonda vesical o un catéter? ¿Qué número es la sonda? ¿Cuántos lúmenes tiene? ¿Tiene una sonda de lavado? ¿Tiene lavado? ¿Cómo es la orina? ¿Es clara? ¿Es amarilla? ¿Es turbia? ¿Es roja? ¿Tiene pus? ¿Tiene sangre? Miren todo lo que tenemos que observar nosotros. Catéter vesical y si tiene ostomías, ¿sí? Lo que les decía antes. Tiene irrigación vesical. La irrigación vesical es el lavado vesical, por ejemplo, en los hombres cuando vienen de una cirugía, un postoperatorio de próstata, va a venir con una sonda de 3 vías para el lavado. Y el lavado va a ser permanente. ¿Cómo va a ser eso que estoy viendo en la bolsa? Rojo, ¿sí? Porque va a venir con sangre. ¿Tiene sonda nasogástrica? La sonda nasogástrica, ¿qué función tiene? Tiene función de eliminar. ¿Está a bolsa colectora y está eliminando? ¿O está para arriba y le estamos pasando líquido, agua o alimento? ¿Qué función tiene la sonda nasogástrica? Que puede servir tanto para evacuar el estómago como para alimentación. ¿Se entiende eso? El residuo gástrico. El residuo gástrico es cuando el paciente tiene una sonda nasogástrica que no es la K108, porque la K108, que es blanca y finita, va hasta la primera porción del duodeno. La sonda nasogástrica tiene 2 funciones: para alimentación y va hasta el estómago, porque es gástrica. Y tiene la función de evacuar el estómago. El residuo gástrico es la cantidad de residuo que elimina el paciente por esa sonda nasogástrica. ¿Se entiende? Y cuando el paciente tiene alimentación continua por bomba, por esa sonda, nosotros tenemos que apagar la bomba o cerrar el alimento, esperar un ratito, unos 10, 15, 20 minutos, y después ir y ver qué cantidad de residuo gástrico tiene. Si el paciente tiene más de 100 mililitros de residuo gástrico por esa sonda nasogástrica, se corta el alimento, ¿sí? Porque no está absorbiendo, está produciendo más bilis y no está absorbiendo y el paciente va a vomitar. Bueno, entonces, medimos el residuo gástrico que se hace cada 4 horas aproximadamente cuando el paciente tiene una sonda nasogástrica o una sonda K108. ¿Qué otra cosa podemos ver acá en eliminación en el patrón número 3
del Nanda. Vemos loquios también. ¿Qué son los loquios? Bueno, ustedes conmigo no lo van a ver, pero lo van a ver el año que viene, en tercer año, cuando cursan la materia materno-infantil. Loquios son las pérdidas que tiene la mujer después de haber tenido un parto natural, o un parto por cesárea, un parto vaginal o por cesárea. La pérdida que tiene por vagina se llaman loquios. ¿Y qué se tiene que observar en este caso? La cantidad, el olor, la consistencia. ¿Por qué? Porque puede ser que el olor nos esté infiriendo a nosotros de que está con una posible infección. Si tiene mucho sangrado de esos loquios, puede estar con una pérdida, ¿sí? Y después por eso tenemos que ver la cantidad. Esos son los loquios, la pérdida que tiene la mujer por vagina después de tener su parto, ya sea natural, por parto vaginal o por parto por cesárea. ¿Se entiende eso? Y después vemos también la presencia de drenajes. ¿Qué tipo de drenajes tiene? ¿Sí? Todo lo que es eliminación. Miren todo lo que tenemos nosotros para observar en este dominio 3, que es eliminación. Vamos al dominio 4, actividad y reposo. Bueno, actividad y reposo es la producción, conservación, gasto o equilibrio de los recursos energéticos. En este dominio 4, la actividad de reposo, ingresaría reposo y sueño, actividad y ejercicio, equilibrio de la energía, respuestas cardiovasculares y autocuidado. Ustedes cuando van al dominio 4 en el Nanda, van a encontrar esto. ¿Qué vamos a encontrar? Respiración, oxígeno en terapia, el ritmo cardíaco, la presencia de marcapasos, el soporte inotrópico, murmullo vesicular, presencia de tos, cambio de posición, qué pasa en la inmovilidad prolongada, sujeción mecánica, tipo de secreciones, grado de dependencia y calidad del sueño. Todos estos, esto que ya hasta ahora fuimos viendo. Entonces, de la respiración yo tengo que ver no solamente que sean de 12 a 20 ciclos por minuto, sino que veo qué tipo de respiración es. ¿Es una respiración profunda o superficial? ¿Es una respiración paradojal? ¿Es asimétrica o es normal? ¿Sí? ¿Por qué? Porque puede ser que un paciente me diga, tengo disnea. No me va a decir tengo disnea, me va a decir, tengo sensación de ahogo, no, me cuesta respirar. Y resulta que le tomamos la frecuencia cardíaca y tiene 18. Ah, no,